Se escucha que hay un temor de que la inteligencia artificial le va a quitar los trabajos a las personas, ¿no? Yo creo que no es fundado ese temor, eso no va a ocurrir. Pero lo que sí va a ocurrir es que las personas que sepan apalancar su trabajo con inteligencia artificial les van a superar a las que no. Y en ese sentido sí, es una amenaza y es importante dominar la inteligencia artificial. David Sáenz, Chief Operating Officer del BCP, nunca había trabajado en tecnología cuando asumió el reto de dirigir la transformación tecnológica del Banco de Crédito del Perú. En este episodio conversaremos sobre cómo la tecnología ha permitido llevar al banco a un nivel de clase mundial, poniendo al centro la experiencia de los clientes. Yo soy Jalil Sotomayor, CIO de Pacífico Seguros y Prima AFP. Esto es Innovamentes, el podcast de Credit Corp con las mentes más brillantes del mundo corporativo y las startups. David, nunca habías trabajado en tecnología y en el año 2018 te dan el reto de transformar tecnológicamente el banco. Cuéntanos un poco la historia. Bueno, era algo realmente nuevo para mí. Yo era de los que si hay que configurar un aparato en casa le pedía ayuda a un amigo. Tanto así que cuando Gianfranco, me refiero a Gianfranco Ferrari, que ahora es CEO del grupo, sí, pero entonces estaba en el banco, me pidió conversar sobre esta posición. Yo le dije que me parecía osado para mí, pero por extensión también para él. Y él me dijo que lo había pensado y que de lo que había visto en mi posición anterior creía que lo podía hacer bien. Uh-huh. Y nada, bueno, 6, casi 7 años después aquí estamos, así que supongo que tenía razón. Cuando evaluaste la propuesta, ¿cuáles consideras que de tu pasado fueron las experiencias más importantes que podías rescatar para iniciar en la posición de TI? Sí, a ver, yo tampoco es que venía de hacer algo radicalmente distinto, no venía de literatura o algo así. Podría decirse que ya era técnico, ¿no? Sí que había trabajado muchos años en Data Analytics, uh-huh, y antes de eso en riesgos, que también es bastante cuantitativo. Sí. Entonces, podría decirse que era técnico, pero no era tecnológico, digamos, ¿no? Y sí creo que de haber trabajado en Data Analytics, muchas habilidades se exportan bien a tecnología. Uh-huh. Pensaría que sobre todo el análisis crítico y las capacidades de resolución de problemas me parece que me siguen ayudando. Yo trato de ser profundo cuando miro los temas y bueno, eso trato de hacer con los equipos y de momento creo que va bien. Y esas capacidades técnicas que pasan a ser tecnológicas, en el tiempo van complementándose con otros desafíos y algunos pedidos que se van haciendo, y cuando tú entras al rol, entró una variable muy importante que era la de mejorar la experiencia de los clientes. En ese ámbito que no es tan matemático al inicio y sí lo puedes medir, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando había que seleccionar variables para poder apuntar a la experiencia? Sí, bueno, en realidad yo creo que la transformación en el sentido más amplio, no solo la tecnológica del banco, tenía un doble objetivo. Claramente la experiencia, como mencionaste, y también mejorar la eficiencia, ¿no? De nosotros, justamente cuando hicimos las primeras fases de la transformación, pensábamos en mejorar la experiencia, pero eso es bien conceptual, y desde tecnología lo que hicimos fue un proceso de reflexión, pensando cómo nosotros podíamos ayudar, bueno, tecnología y Data Analytics, obviamente, y destilamos como que 3 atributos, pensando absolutamente en el cliente. Pensamos que deberíamos estar más disponibles para ellos, ser más digitales y a la vez más relevantes. Y explicando un poquito de manera somera qué quiero decir con cada uno de esos, por más disponibles, bueno, eso es medio evidente, pero queríamos fallar menos tecnológicamente, ¿no? Que los clientes sintieran que siempre estábamos ahí para ellos, e incluso si no podíamos evitar no fallar nunca, cuando ocurriese que fuese por poco tiempo, ¿no? Claro. Por más digitales, lo que queríamos es que casi cualquier tipo de interacción con el banco se pudiese hacer virtualmente, que evidentemente cuando empezó la transformación no era el caso, entonces queríamos cambiar eso. Y por más relevantes, queríamos apalancar más la Data Analytics para que todas nuestras comunicaciones, todas nuestras interacciones con los clientes, en qué les decíamos y cómo se los decíamos y cuándo se lo decíamos, fuese pues más oportuno, más significativo para ellos, que pareciera que el banco los conocía de verdad. ¿Con qué desafíos culturales te encontraste al momento de implementar el proceso tecnológico dentro del banco?
Bueno, fui afortunado en el sentido de que en paralelo con la transformación más tecnológica se había lanzado un proceso de transformación cultural que se llamaba Samay, que creo que en quechua significa algo así como espíritu, alma, suspiro, ¿no? Y este proceso es interesante porque se había concebido como algo separado de la transformación digital, pero para mí terminó teniendo muchos puntos de encuentro, mucha convergencia. Porque la digitalización ayudó a tender puentes. No sé, este proceso Samay hizo, por ejemplo, una introspección para tratar de destilar los atributos que caracterizaban la cultura que teníamos y la que queríamos tener, ¿no? Y salió, por ejemplo, que internamente mucha gente sentía que a veces competíamos entre nosotros y hubiesen querido una cultura más colaborativa, ¿no? Uh-huh. Pero si tú y yo somos parte de un equipo que está trabajando en desarrollar un aplicativo o una web por la cual vas a vender digitalmente, todos nosotros, si llegamos a tiempo, vamos a tener éxito o vamos a fracasar juntos. Entonces, como que de facto, gracias a la digitalización, pasamos de jugar un deporte individual a uno de equipo casi que sin querer, ¿no? Y el efecto es multiplicador, ¿no? A nivel de resultados. Hay un dato no menor y muy importante, y es que del total de transacciones que tiene el banco, menos del 1% se realizan en las oficinas. ¿Puedes contarnos un poquito de esa magia? Sí, sí. Mira, como mencioné en una pregunta previa, uno de los objetivos que nos propusimos ya desde el principio fue que todas las interacciones con el cliente fueran digitales. Y para poder llevarlo a planes de trabajo más accionables, justamente pensamos en el ciclo de vida del cliente. Uh-huh. Y lo partimos como en 3 fases. Una primera es que todos los productos que el cliente quisiera comprar estuvieran habilitados digitalmente. La segunda era cuando ya tuviera los productos, justamente la que tú mencionas, que pudiese transar por los canales digitales. Incluso había una tercera que era que para todos los temas de servicio postventa, si tenía que cambiar una clave, pedir un estado de cuenta, qué sé yo, que los pudiera también hacer digitalmente. Y en las 3 hemos hecho avances muy considerables, pero es verdad que probablemente la que más, porque yo diría que casi ahí hemos terminado el trabajo, es en la de transaccionalidad, porque uh-huh. ya virtualmente todas las transacciones se hacen por canales digitales. Pero incluso por ser exhaustivo en los otros 2 temas te comentaría que también hemos avanzado bastante. En compras de productos ya estamos cerca de 2/3, 70% de las compras de productos se hacen por canales digitales. Y probablemente el que nos queda un poco de tarea es todas las actividades de servicio, pero incluso ahí estamos como en la mitad, que es bastante interesante también, ¿no? ¿Y cuáles consideras en esa ruta que está bastante avanzada podrían ser los siguientes pasos de cara a la digitalización? O sea, yo creo que estamos enfocados en asegurar que el cliente capitalice también eso que ya hemos hecho, ¿no? Que yo creo que es claramente muy importante para ellos. Por ejemplo, en el caso de la transaccionalidad que tú mencionabas, se ahorran literalmente millones de horas, ¿no? Esperando en una cola. Tenemos algunos comentarios así anecdóticos que es muy bonito escuchar de rubros como, no sé, los heladeros en las playas, que antes vendían durante unas horas del día y a partir de cierta hora tenían que dejar de vender porque tenían que pasar cobrando lo que habían vendido. Ahora, en muchos casos, con Yape ya están cobrando al momento y eso significa que tienen más horas para vender. Los hemos hecho, sin querer queriendo, más productivos. O los taxistas que antes esperaban al cliente que paraban en una bodega o en un grifo a pedir vuelto, ahora ya de nuevo les paga con Yape. Entonces es realmente gratificante cuando ves que has impactado en la vida de... Has contribuido a esa multiplicación de la productividad. De pequeños empresarios haciéndolos más productivos, ¿no? Y gente muy humilde. Y eso es satisfactorio, ¿no? Muchísimo, sí. Y hay un capítulo bien interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia nos ayuda a llevar productos más personalizados a nuestros clientes. Mira, nosotros usamos inteligencia artificial en la mayoría de nuestros procesos, yo creo que ya casi en todos, no debe quedar apenas ninguno que no lo usemos. Y no me refiero solo a la inteligencia artificial generativa, que es la que uh-huh. ha copado las noticias últimamente, ¿no? Y que además es muy interesante de ver, pero más también algoritmos de Machine Learning, de Advanced Analytics, para hacer modelos estadísticos que usamos en muchos casos de uso. Que no son nuevos, ¿no? Esto ya venimos haciéndolo esto lo venimos usando hace años, correcto. O sea, por ejemplo, en actividades comerciales, ya que mencionabas la personalización, nosotros utilizamos modelos de propensión, uh-huh. que son modelos estadísticos que tratan de estimar la probabilidad de que un cierto producto le interese a un determinado cliente. Uh-huh. Y no solo de manera aislada, incluso los usamos uno contra otro de tal manera que
tenemos lo que se llama Next Best Activity, que es cuál es el producto o servicio que más interesante sería ofrecer. Y bueno, yo creo que usar este tipo de modelos en propósitos comerciales es bastante conocido y lo hacen más entidades, pero me gustaría también compartir un caso probablemente menos esperable. Sí. Nosotros, en el contexto de clientes que tienen créditos con nosotros, usamos modelos estadísticos para ver clientes que, aunque hoy estén bien, podrían complicarse, que están de alguna manera en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y es interesante porque a veces contactamos a los clientes para ofrecerles algún tipo de ayuda financiera, pensando que se pueden complicar, ¿no? Y esas ayudas a veces toman la forma, no sé, de un periodo de gracia, si tienen un problema temporal, o si es un problema más de que casi no les alcanzan los ingresos, puede ser algún recálculo de plazos y de cuotas y de tasas. Y a veces los clientes nos responden que no lo necesitan y seguro que para sí mismos piensan que hemos sido paternalistas o hasta invasivos, ¿no? En algunos casos. Y la Pero ciencia después, te demuestra algunos de esos clientes nos han llamado diciendo, tenéis razón, y pidiendo entonces la ayuda. Y eso demuestra el nivel al que ha llegado la analítica, porque en algunos de esos casos no puedes evitar sentir que has llegado a conocer al cliente mejor que él mismo. Correcto. Entonces sí, es impresionante. Y creo que hay un capítulo, porque trabajamos en instituciones financieras del sector y estamos inmersos en un contexto y una coyuntura de muchas amenazas, de muchos riesgos que se pueden materializar y finalmente impactar en nuestros ecosistemas. La inteligencia artificial, ¿cómo te ha ayudado a ti, a tu equipo, a la organización en materializar alguna iniciativa que nos ayude a estar siempre protegidos? Yo creo que la inteligencia artificial va a ser una moneda con dos caras, ¿no? Un arma de doble filo, porque por un lado empieza a haber temor por cómo la van a usar los malos, ¿no? Se empieza a hablar de suplantación de identidad, se habla mucho de los deepfakes, etcétera, y eso creo que está ahí, o sea, es innegable, ¿no? Y cada vez va a ser más difícil detectarlos. Pero por otro lado, esas mismas tecnologías también ayudan a los buenos a protegerse, ¿no? Entonces es un juego de ataque y defensa. Y yo creo que lo mismo podríamos haber pensado de tecnologías que ahora ya están consolidadas, pero que surgieron antes, ¿no? El propio Internet o las redes sociales. Entonces, creo que lo mismo pasará con la inteligencia artificial. Se va a usar en defensa y en ataque y al final las fuerzas se van a equilibrar y es un juego permanente, ¿no? Mejora hay que estar continua. Siempre atentos. La propia tecnología probablemente vendrá con su pan bajo el brazo. Así es. En forma de mecanismos de protección más potentes y de nuevo las fuerzas se equipararán y será una mejora continua, ¿no? Sin duda no podemos hablar de tecnología sin asociar al talento. ¿Cuál es la visión y el rol que tiene BCP en la gestión del talento y en el capítulo de la diversidad? Yo lo que he sentido trabajando en BCP es que el banco entiende perfectamente que el talento es y será clave para el éxito, ¿no? Y en el día a día aprecio muchas muestras de eso, ¿no? Probablemente una muy relevante en mi mundo, que es donde más están los roles técnicos, es, por ejemplo, que en el pasado teníamos dificultad cuando los profesionales llegaban a cierto nivel y querían seguir creciendo en compensación, en responsabilidad, tenían que pasar a un track más de liderazgo de equipos, que a veces no era lo que más me gustaba y tampoco en lo que eran mejores. Entonces terminaban perdiendo ellos y perdiendo nosotros, ¿no? Y hicimos un esfuerzo con estos perfiles digitales, que así los llamamos internamente, por desarrollar carreras técnicas, que básicamente son distintos escalones, distintos niveles de competencia, de manera tal que ellos pueden crecer en compensación y en responsabilidad sin necesariamente tener que liderar equipos. Pueden seguir haciendo lo que les gusta y en lo que más valor añaden, porque son realmente excelentes en eso, ¿no? Otro ejemplo sería los esfuerzos en diversidad. Por ejemplo, en mi mundo, que como digo son roles mayormente técnicos, tenemos en torno a un 20% de mujeres. Es mayoritario hombres. Y lo primero que hicimos fue revisar que no tuviésemos sesgos, bien fuera en la contratación, cuando seleccionamos perfiles, o incluso en la promoción, cuando elegimos gerentes. Encontramos que no los teníamos porque cuando nos remontamos aguas arriba, veíamos que las personas que se gradúan en carreras técnicas, como mencionábamos, ingenierías, matemáticas, etcétera, tienen una proporción similar. Y entonces lo que hemos visto es que tenemos que ir más atrás y ver cómo motivar que en estas carreras STEM haya más ingresos de mujeres. Entonces estamos tratando de armar iniciativas en ese sentido.
Y probablemente otra muestra de cuánto el banco valora el talento es que cuando yo miro a mis equipos, y voy a hacer una nota mental, seguro que me olvido de algún país, pero mira, tenemos gente de Argentina, Chile, México, Estados Unidos, España, obviamente, Italia, Holanda, que es verdad que en términos relativos al tamaño de la planilla del banco no serían muchos, pero sí están en posiciones donde pueden tener un impacto y donde nosotros hemos entendido que era interesante acceder a mejores prácticas. Entonces, para mí eso denota la voluntad del banco de ir a donde haga falta para encontrar el mejor talento. Sin duda. Después de todos estos avances, ¿cuáles crees que son los siguientes retos que vamos a cumplir? O sea, yo creo que hemos hablado, por ejemplo, de inteligencia artificial y hemos mencionado que ya lo usamos en alguna medida, pero me parece que en el futuro va a permear todo y se va a usar mucho más, ¿no? Mirando, por ejemplo, hacia adentro del banco, nosotros en un colectivo de técnicos muy grande, que son los desarrolladores de software, que tenemos cerca de 2.000, hemos logrado mejorar la productividad 20-30% usando justamente inteligencia artificial. Y me parece que eso ilustra un fenómeno que va a ocurrir cada vez más en otras profesiones, medicina, qué sé yo. Se escucha que hay un temor de que la inteligencia artificial le va a quitar los trabajos a las personas, ¿no? Yo creo que no es fundado ese temor, eso no va a ocurrir. Pero lo que sí va a ocurrir, como en el ejemplo que yo citaba de desarrollo, es que las personas que sepan apalancar su trabajo con inteligencia artificial les van a superar a las que no. Y en ese sentido sí es una amenaza y es importante dominar la inteligencia artificial, ¿no? Es un poco hacia adentro, ¿no? Mirándolo como búsqueda de productividad nuestra. Pero hacia afuera, para los clientes, va a ser clave también, porque si tú piensas en los avances que describimos en años recientes de digitalización, evitamos que los clientes tengan que ir a ciertos canales presencialmente, ¿no? En ese sentido, en algunos libros yo vi que hablaban de feet off, ya no necesitan usar sus piecitos para ir a no sé dónde. Pero ahora ya casi se está hablando de otra generación que es mind off, porque la inteligencia artificial está empezando a ser capaz de, vía lo que se llama agentes, de con unos lineamientos de cómo tú quieres actuar en tu nombre y llegar a manejar, por ejemplo, tus inversiones. Entonces ya se empieza a hablar de mind off, no solo feet off, sino mind off. O sea, cada vez vamos a tener más ayuda en ese sentido, ¿no? Y más allá de la inteligencia artificial, probablemente otra tecnología bien curiosa sobre la que podríamos hablar un poquito es quantum computing. Quantum computing, sin entrar en un detalle excesivamente técnico, es un tipo de máquinas que, si llegan a ser lo que parece que podrían, aunque está muy verde todavía, podrán hacer operaciones matemáticas y cálculos muchísimo más rápido que las computadoras tradicionales, las actuales, o incluso resolver problemas que a día de hoy las computadoras no pueden resolver. Eso se llama supremacía cuántica. Se llamará, si es que ocurre, ¿no? ¿Y cómo conectas esa supremacía con tu rol en seguridad? Bueno, es súper importante porque toda la industria de la ciberseguridad está basada en la criptografía, que son claves, algoritmos para securitizar las cosas, ¿no? Y una de las formas en las que se podría utilizar esta enorme capacidad de cálculo que presuntamente van a tener las computadoras cuánticas es en resolver estos algoritmos. Entonces, podría pensarse que en el futuro muchos de los algoritmos que ahora usamos no van a ser tan seguros porque las computadoras cuánticas los podrían superar. Pero aquí haría la misma reflexión que hice sobre la inteligencia artificial. Probablemente la tecnología vendrá con el pan bajo el brazo y vendrá con otro tipo de algoritmos mejores y de nuevo se equilibrarán las fuerzas de ataque y defensa y será una mejora continua. Y nosotros estar un paso más adelante. Creo que sí. David, mucha información importante. Y si pudiéramos resumir, ¿qué has aprendido en todo este viaje? O sea, en lo tecnológico mucho, como dije, ¿no? Porque la hoja estaba en blanco. Pero creo que más en lo actitudinal me viene a la cabeza una frase que a mí me gusta mucho, que escuché alguna vez que era de Mark Twain, pero no sé, bueno, será de ahí que dice algo así como: lo que te mata no es lo que no sabes, es lo que crees que sabes, pero estabas mal. Porque entonces actúas confiado, ¿no? En esa línea, yo en este periplo de tecnología, muchas veces me he sentido el más tonto de la sala porque no tenía algunos fundamentos y otras veces he sido el único o el más rápido en entender algún concepto. Y me parece que la clave
un poco siguiendo el tono de la frase, es ser honesto con uno mismo sobre lo que sabes, lo que no sabes, y rodearte de gente que te complemente. O sea, redondear un poco, que como suma de equipo podáis enfrentarlo todo, ¿no? Y que multiplican. Que multiplique. Esto es Innovamentes, un podcast de Credit Corp. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Spotify o aplicación de podcast favorita. Si les gustó este episodio, por favor, dejen un comentario y compártanlo. Hasta la próxima.